Bienvenidos y bienvenidas a este domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de Éxodo en su capítulo 34 dice así: Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas, y él le transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña de Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 9, versos 28 al 36. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Lucas. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron durante todo ese tiempo, no dijeron a nadie lo que habían visto. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Nos encontramos finalizando este tiempo de Epifanía, en este domingo de Transfiguración, y por iniciar el tiempo de Cuaresma. El Evangelio de Lucas hoy nos propone reflexionar la Transfiguración
en el marco de lo que Jesús decía 8 días antes. Y lo que Jesús anunciaba 8 días antes de esta transfiguración es la proximidad del sufrimiento, del rechazo público de las autoridades religiosas de su época, de su muerte y resurrección. Seguidamente Jesús instruye sobre la vida diciendo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. De modo que el relato de la transfiguración de hoy implica el replanteo que la resurrección traerá sobre la forma de comprender el sufrimiento, lo religioso, la comprensión del sí mismo, de lo que significa seguir a Dios y de la salvación de la vida. El sufrimiento o pasión de Jesús es provocado por lo instituido en el formato religioso. No es un sufrimiento deseado por Dios. Es un sufrimiento generado por la intolerancia, la rigidez, la conveniencia de las autoridades religiosas. Por lo tanto, la religión no es el camino para seguir a Dios, puesto que, como dice San Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. El camino que nos permite seguir a Dios es su Espíritu, y lo encontramos donde hay libertad, no donde hay intolerancia, rigidez y conveniencia de algunos que están posicionados en lugares de poder. De esto se comprende que para salvar la vida es necesaria la libertad, no el sometimiento. Una pregunta cristiana puede ser: ¿cómo salvar la vida, la libertad de la vida, sin violencia? Y si salvar la libertad de la vida implica el no sometimiento a los que te violentan, ¿por qué Jesús pareciera someterse al sufrimiento y muerte? Jesús no se somete a la voluntad de las autoridades de turno, se somete sí a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se encuentra simbolizada en lo que representó Moisés y Elías en la historia del pueblo, la ley y los profetas. Es interesante porque la ley es intolerante con aquello que no la respeta, es rígida en relación a que define lo que está bien y lo que está mal. Resulta conveniente para el bienestar de toda la población. Sin ley, todo esto recae sobre la interpretación de personas que ocupan lugares de poder. Jesús dice que ha venido a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Pues, si se da cumplimiento a la ley con Jesucristo, sin Él no se estaba cumpliendo, porque los que ocupaban cargos de poder se consideraban ellos mismos la ley. Los profetas educan sobre la voluntad de Dios a toda la población, generan conciencia del estado presente y de la orientación del camino que lleva adelante la población en su convivencia. No escuchar a la ley y a los profetas implica un extravío en la orientación que acarrea también violencia, sufrimiento e intolerancia. Fueron 3 los discípulos que acompañaron a Jesús a orar a un lugar. Allí ocurre esta transfiguración. Durante esa oración, Jesús resplandece completamente y conversa con Moisés y Elías. La oración cristiana involucra un diálogo con la ley y con los profetas. Se trata de una oración que crece en conciencia del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección.
pues de eso hablan Jesús, Moisés y Elías. Conciencia de que desde los lugares de poder se puede manipular la ley, y no es a eso a lo que debemos someternos, sino a la voluntad de Dios, es decir, a la conciencia y discernimiento que nos conduce a evitar todo tipo de violencia y siempre procurar la libertad. Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, permítenos crecer en conciencia sobre nuestras realidades. Bríndanos la fortaleza que proviene de tu Espíritu, para que podamos someternos a tu voluntad y no a la conveniencia propia o de algunas personas. Orienta el rumbo de nuestra convivencia hacia tu reino. Renueva nuestra salud y vitalidad. Hoy te pedimos que asistas a cada persona que conocemos y sabemos que necesitan de ti, por estar sufriendo enfermedades, angustias, dificultades laborales, intolerancias o violencia de algún tipo. Especialmente te pedimos por la paz en el mundo, por el pueblo de Ucrania, y te pedimos que ilumines la conciencia de los dirigentes de las naciones de este mundo. Dales sabiduría para que encuentren caminos no violentos para la resolución de los conflictos. También te rogamos por las poblaciones afectadas, por los incendios. Orienta el pensamiento de toda la población para crecer en conciencia del cuidado y precaución para evitar el inicio de nuevos focos de incendio. Orienta el pensamiento de los científicos, médicos, gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.